Lourdes, llegó el momento de presentar un gran amigo, pero luego estaremos hablando de la canción porque está definitivamente hermosa, impresionante. ¿verdad que sí? Gracias impresionante. Es interesante que esa canción salga en el comienzo de este segmento que le he puesto por título Palabra Viva, con el profesor y teólogo Magdiel Narváez. ¿Verdad? Saber que Dios lo hará y saber que quien lo afirma es la palabra es la mejor forma de empezar un segmento para hablar de Biblia. Profesor Magdiel Narváez con nosotros esta mañana. Buenos días, amigos, hermanos. Tiene voz de locutor también, Magdiel. Yo voy a cerrar mi micrófono. Demasiado para mí. Un saludo a toda la audiencia, ¿verdad? Que se da cita a través de estos medios radiales que se han convertido en un púlpito para nuestro pueblo. Hay una palabra que yo quiero compartir la mañana de hoy en el Salmo 137, los primeros 3 versos. Dicen: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ellos colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Wow. Y los que nos sometieron al cautiverio nos pedían alegría, diciéndonos: cántennos las canciones que cantaban en Sion. Se cambiaron esos esclavos tenían algo, esos prisioneros tenían algo. Este es un salmo que su base es el cautiverio babilónico después de la invasión del 586 a.C., donde Israel perdió el norte hacía un tiempo atrás, porque le habían dado más prioridad al templo que al Dios del templo. Y eso es algo bien frecuente en los seres humanos, cuando en algún momento determinado pierden la perspectiva. Y el elemento que se supone que me lleve a Dios se convierte prácticamente en la competencia de Dios. Cuando Dios ha establecido un pacto o tiene una relación con uno y eso sucede, entonces el asunto se convierte en un problema de Dios. Y Dios tiene muchas formas de resolver sus problemas. Uno de ellos es eliminando el intermediario, eliminando la competencia. Por eso es que en los escritos bíblicos dice que Dios utilizó a su siervo Nabucodonosor para someter a su pueblo y traerlo a la realidad. La única forma de Dios hacer ver a este pueblo que lo importante no era el templo, sino la presencia de Él, era entonces eliminando el templo mediante esta invasión. Así que ya tenemos un asunto que hay que trabajar aquí. No todos los elementos adversos de la vida necesariamente son que el diablo se ha manifestado sabiendo que existe y tiene sus situaciones. Ni tampoco son un castigo que Dios me quiere dar por capricho o por arbitrariedad, simplemente porque Dios piensa que yo me merezco un golpe. A veces son situaciones que Dios permite para que en el desenfoque que uno se encuentra, uno pueda reenfocarse nuevamente. Una vez yo decía al Señor: chico, quítame el diablo de encima. Y yo sentí la voz de Dios que me dijo: no es el diablo, soy yo. Yo quiero que tú me mires. Y eso es lo que nos hace sentir, saber y entender es que de verdad Dios quiere tener una relación contigo. Dios te ama tanto que está buscando la manera de que tú te enfoques hacia Él y que todos aquellos asuntos que tú has antepuesto a esa relación vuelvan a ubicarse en el sitio que corresponden. Las cosas tienen que estar en el lugar donde tienen que estar. Israel llegó a un punto con el templo que un rabino en noviembre del año pasado en Israel, en una actividad que teníamos, una ceremonia, decía que querían enchapar todo lo que pudieran en oro, hasta los instrumentos. Y cuando llegaron a las flautas, tuvieron un problema. Al cubrirlas en oro, le cambiaron el sonido. Porque entonces el sonido se convirtió en un sonido opaco.
Y no sé cuántas personas saben, ¿verdad?, que las flautas se usan para lo que se llama en música pasajes pastoriles, igual que el pícolo. Y eso requiere un sonido particular que solamente la flauta lo puede hacer. Cuando la enchapan en oro, la opacan. Cuando los músicos, los levitas, se enfrentan a los sacerdotes, le dicen, mira, esto no suena igual. ¿Y qué vamos a hacer? Uno le dijo, quítale el oro. Entonces aquí tenemos otro elemento. Usted no necesita enchaparse para enfrentarse a Dios. Y enchaparse de algo que a los ojos de cualquiera es valioso. Exactamente. Que llama la atención. Que cualquiera diría, wow, está enchapado en oro. Pero Dios dice, ¿pero qué hace? Porque en la vida humana el contenido siempre ha valido más que el estuche. Entonces le estamos dando más valor al estuche, al disfraz, a lo externo, cuando Dios realmente está mirando lo que está adentro. No hay un pasaje en la Biblia donde Dios haga un llamado a uno de sus hijos que no haga un enfoque al corazón. Empezando con David. Dios siempre está mirando adentro. No está mirando afuera para nada. Entonces el templo era lo más grande y dijo, vamos a eliminar esto de carrera. ¿Qué sucede? Entra a Babilonia, los destruyen, los someten, se llevan las clases altas, porque son los que saben leer y escribir, dejan los agricultores porque no tienen capacidad de reorganizarse para montar un gobierno. Y en ese proceso sale este salmo y dice, junto a los ríos de Babilonia. Fíjate los verbos que usan. Nos sentábamos y llorábamos. Todo lo contrario a estar de pie y alabar, que era lo que hacían en el templo. Estos son levitas. Entonces aquí nosotros tenemos que mirar un poquito de fondo. ¿Por qué ante la adversidad yo tomo decisiones que tampoco son las que Dios espera? ¿Por qué yo me tengo que sentar cuando Dios quiere que yo me mantenga de pie? ¿Por qué yo tengo que estar llorando cuando Dios quiere que yo siga alabando su nombre? ¿Qué cristianismo es el que estamos viviendo nosotros, que ante la primera adversidad rápido tenemos que estar protestando, exigiéndole a Dios, reclamándole a Dios, declarándole a Dios? Mire, camine la adversidad alabando a Dios. Camine el proceso, si Dios se va a glorificar como quiera. La grandeza de lo que nosotros proclamamos no es que se nos van a resolver los problemas, es un Dios de presencia en medio de ellos. Lo que le saca de carrera a una persona que no cree en Cristo es ver un creyente en medio de sus situaciones adversas manteniendo el temple, la risa, la alegría, el entusiasmo, porque sabe que en medio de todo eso Dios está. Dios no se va. La grandeza nuestra en la proclamación es que cuando viene una situación adversa, Dios viene con esa situación también, porque Dios tiene que cobijarte, Él te lo prometió, echarte los brazos. Ahora, cuando nuestra fe está puesta en algo que no es Dios, eso se derrumba. Pues entonces ahí es que viene el elemento de la tristeza, de sentarme, de llorar. Y dice más, dice, y colgamos las arpas, o sea, los instrumentos que le habían dedicado a Dios, los deciden poner en los árboles, en los sauces, para llorar pensando en Sión, para llorar pensando en lo que fue. Y Dios viene y sorprende a los levitas que están en el cautiverio, utilizando al propio enemigo que los somete, y les dicen, cántennos. Cántenos las canciones de Sión. Y aquí es una confrontación mortal, porque el que te causa el dolor te está diciendo que cante. Sí. Pero si lo miras metafóricamente, lo que posiblemente podamos interpretar es que el dolor, la crisis y el sufrimiento es una invitación para alabar. No tienes por qué dejar de alabar. O sea, tú te enfrentas a algo que no es, y lo que te está diciendo Dios es, alábame como quiera. Yo fui a una conferencia de estudiantes universitarios y un estudiante me salió al paso y me dijo, ese Dios que usted proclama es un Dios enfermo. Oye, wow. Pues,
¿Y cuáles son tus planteamientos para enfermedad de mi Dios? Me dice, no, es un Dios que hay que estarle dando gloria, hay que estarlo alabando. Es un Dios que tiene un problema de estima, de reconocimiento. Y yo dije, ok. Y le pregunté, ¿tú tienes buenas notas? No, sí, yo tengo buenas notas. Por esas cosas de la vida, ¿tú estás en el cuadro de honor? Y gracias a Dios me dijo que sí, que estaba en el cuadro de honor. Y dije, pues fíjate, tú estás en la olla ya. Y tú recibes beca por eso. Sí, ya me dan una beca. Imagino que si te mantienes ahí, al graduarte, te van a dar una medalla. Sí, me dan una medalla. Y sale y me dice, sí, pero yo me lo merezco. Y yo dije, precisamente. Dios no reclama alabanza porque esté enfermo. Es que Él se la merece. Entonces la alabanza que Dios se merece no depende del momento que yo esté viviendo. Simplemente se la merece. Y a mí me parece que los forasteros, los extranjeros, los que someten a los levitas a este proceso, saben de lo que esos levitas estaban haciendo en aquel templo. De la fama que tenía Israel de anunciar que el único Dios verdadero era el de ellos. De esa gloria de levantar un templo para que el Dios verdadero y vivo viva aquí. Y ellos le están diciendo, ahora no tienes el templo, entonces se te murió el Dios también. ¿O es que ese Dios es un Dios tan bueno y tan capaz que vive fuera del templo? Bueno, si vive fuera del templo, porque es tan grande como tú decías, sigue cantándole. El que los cautiva no cantaba a sus dioses. Los de Babilonia no tenían himnos para sus dioses, no escribían salmos para sus dioses. Pero estos sí, porque estos tenían una historia, una trayectoria con un Dios que se había manifestado de generación en generación. Este es un Dios de pacto. Este es un Dios que no pacta trivialidades. Este es un Dios que pacta presencia. Y no la pacta porque usted envíe un cheque, un donativo. La pacta porque eres Dios. Y su misericordia es tan grande que no necesita que el ser humano le ofrezca nada para Él dar todo lo que Él tiene. Se nos olvida que la obra grande de toda la creación es el ser humano, es usted, soy yo. Dios no se olvida de usted. Dios mantiene la memoria constantemente. El que usted esté viviendo un momento difícil en el día de hoy no hace que a Dios se le olvide quién es usted y lo que le prometió y lo que le dijo que iba a hacer. Eso sigue vigente. Posiblemente lo que usted está viviendo le esté dando forma a la promesa que Dios le hizo. Usted y yo no lo vemos porque nuestros ojos siempre están cargados a un presente que descarta la posibilidad de un futuro de bendición, pero Dios ya vio el futuro y Dios sabe hacia dónde usted se dirige. Camina el tramo y mientras lo que está caminando lo alaba. Claro, el ser humano en la mañana cuando se levanta no tiene ese deseo inicial de alabar a Dios. Bien difícil, de arrodillarse a orar, leer la Biblia, es un proyecto. Uno empieza a protestar, ya amaneció, media hora más, déjame salir de la cama. Yo tenía un amigo que decía que se levantaba cansado porque el matre le hacía llaves de lucha libre, él tenía que pelear con el matre y salir de allí salía cansado y qué sé yo. Pero ciertamente tan pronto uno empieza a buscar la forma de conectarse con el Señor, el mismo espíritu que está en uno empieza a empujarte y a decirte, esto es lo que tienes que hacer. Y tú empiezas sin querer y sin ánimo y terminas llorando y sintiendo la presencia de Dios. Entonces posiblemente el del cautiverio le está diciendo, mira, te duele lo que pasó, yo no te voy a soltar, pero canta. Yo no te puedo devolver a Israel, yo no te puedo reconstruir a Jerusalén, yo no te voy a reconstruir el templo, pero haz algo mejor. Canta, alaba a ese Dios que tú dices que tú le sirves. Y me parece increíble que de vez en cuando el que me somete a los procesos sea el mismo que me tenga que decir lo que supuestamente ya yo sé. Magdiel, y esa es la mayor libertad. Sí, señor. Que alguien que me toma de cautivo me permita adorar, esa es la libertad que yo necesito. De hecho, me corriges, en el Nuevo Testamento donde único estoy autorizado a no someterme a las autoridades es cuando me piden
que no honre al Dios que Dios le sirve. Correcto. Obedecen todo. Pero aquí es que tienes permisito como hijo mío de que si te lo prohíben, esa no la acate. Eso es correcto. Eso es correcto. Y de hecho... O sea, que es la mayor libertad. La mayor libertad. Y en correlación a lo que estás diciendo, de lo que estamos hablando, si haces un puente, ¿verdad?, de exegético y te conectas con Filipenses, te vas a dar cuenta que eso es lo que hace Pablo en la cárcel. Exactamente. Vamos a cantar. Todo el mundo se queda. Y mira, amarrado en el cepo. Es así, la vamos a cantar, pero tenemos en la cárcel. Bueno, vamos a hacer lo que mejor que podemos hacer, cantarle al Señor. ¡Pam! Los liberaron. Y la libertad empieza así, Juan Carlos y Lourdes Yuelo. La libertad empieza en un proceso donde no importa donde yo esté, que yo me sienta libre en la presencia de ese Señor. Entonces, la alabanza que le están pidiendo a estas personas, el enemigo posiblemente no conoce las consecuencias, pero el que ha estado conectado con Dios las conoce. Él te dice, canta. Mírate, te voy al break, canta y todo lo que tú quieras, pero me está diciendo algo que tú no sabes lo que va a pasar. Exacto. Que tan pronto yo alabe a Dios, número uno, Dios se va a hacer presente porque Él habita en la alabanza. Mira lo que está pasando. Su poder se va a manifestar, inequívocamente. La gloria de Dios va a caer. Usted no tiene forma de resolver su problema, alabe a Dios. La mejor arma ofensiva, de hecho. Eso es así. Eso, y que rompe todas las estructuras internas de uno. O sea, el enemigo está pidiéndote, derrótame. Te está invitando. Está diciendo, alégrame, entretenme, pero en términos de estrategia, cuando te permite adorar, se está manifestando el peor arma para ellos, ¿no? En ese sentido. Y es interesante porque él le puede estar diciendo indirectamente, yo te hice lo peor que yo pude. Fue destruirte a Jerusalén, destruirte el templo y tomarte cautivo. Todavía tú tienes una herramienta que yo no te puedo destruir. Si tú te pones a alabar, no hay forma de que yo te calle, no hay forma de que yo te humille, o sea, no hay forma de que te destruya. Y a nosotros se nos pasa eso. O sea, una alabanza a Dios va a superar cualquier diagnóstico médico. No quiere decir que te va a sanar. Lo que te va a decir es que te va a poner en perspectiva con relación a Dios de frente a ese diagnóstico. Una situación adversa con un familiar, con esto y lo otro. Nada puede superar la capacidad que tiene un ser humano de pararse en sus buenos dos pies y decir, bueno, esto es lo que estoy viviendo, pero con todo y eso yo voy a alabar al Dios que me ha llamado. Wow. Entonces, Dios se aparece. Y aquí viene y se rompen los esquemas. Porque fíjate que el judío tiene en la mente la construcción de que Dios vivía en un templo. Pero no se había dado cuenta que si lo alababa fuera del templo, Dios se aparecía. Entonces Dios rompe el esquema y dice, yo no vivo en un templo. Yo vivo donde me llamen. Cuando David escribe el Salmo 23, que está en pleno desierto, corriendo, huyendo de Saúl, y todavía el templo no está construido, porque el templo lo construyó Salomón. Dice el verso 6, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué casa? Si está en el desierto, no hay templo. Ahora, sustituya esa palabra en hebreo, bet, por presencia. Y en la presencia del Señor moraré por largos días. No es cuando esté muerto. La presencia de Dios es cuando yo lo invoco. Es cuando yo lo alabo. O sea, le está diciendo el enemigo, cántale a Dios. Y lo que le está diciendo en el entredicho, que él no entiende, pero el que está en el cautiverio lo va a entender es, espérate, sí, vamos a cantar para que esto se convierta en el templo. O sea, junto a las orillas de los ríos de Babilonia se construyó el próximo templo de Jerusalén. Un templo sin paredes, sin enchapes en oro, sin gloria física, pero el templo de la presencia de Dios para que sus hijos pudieran sentirlo y adorarlo. Lo segundo que ocurre es entonces que él está planteando que le dice, cántanos con alegría, pero estaban tristes, estaban llorando. Que cuando usted piensa alabar a Dios, no hay depresión que valga. Porque el cerebro no se puede fragmentar. Es decir, yo me voy a mantener deprimido, pero le voy a cantar al Señor. No hay manera alguna que eso pase, hermano. Las neuronas funcionan en esa dirección. Si usted empieza a alabar a Dios, su sistema neuronal se va a transformar.
Y va a empezar a producir serotonina, dopamina, oxitocina, para ponerse en alegría y en perspectiva, porque la alabanza neutraliza los pensamientos circulares y los elementos deprimidos que usted tenga en su mente, haciendo que usted no tenga espacio para estar pensando en lo que pasó, sino en lo que está pasando en el momento. Por lo tanto, la opción es suya. Usted tiene que tomar una decisión. O yo me sigo quejando y protestando, o yo hago un alto, y aunque mi crisis no cambie, yo decido alabar a Dios. Ahora, si lo hace, sepa que ahí se va a encontrar con Dios. Y tercero, se rompe el esquema de la perspectiva. Yo no voy a alabar a Dios, ni voy a orar a Dios para que Dios me conteste las peticiones que yo creo que Él me tiene que contestar. Recientemente aprendí, mis amigos y mis hermanos, lo comparto con ustedes, que Dios contesta las peticiones que usted no le pidió. Son las que Él cree que tiene que ser. ¿Cuáles serían las peticiones de estos levitas? Regresar a Jerusalén, la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción del templo. Esta gente ni volvió a Jerusalén, ni se levantó a Jerusalén, ni construyeron el templo. Entonces, ¿qué le contestó Dios? La mayor crisis del corazón. El vacío que me dejó la destrucción y el pasado, ahora lo llena la presencia de un Dios presente. No te enfoques en lo que tú crees que Dios tiene que hacer. Déjalo a Él. Él sabe lo que Él tiene que hacer. No inviertas tanto tiempo rompiéndote la cabeza, sentándote a llorar las lástimas de lo que pasó, cuando todavía Dios hoy está actuando en favor tuyo para lo que va a pasar mañana. Es como los discípulos. Usted no puede permitir que una noche de crisis, porque una pesca frustrante que no se dio, le impida ver la gloria de una pesca milagrosa en la mañana siguiente. Todo tiene como un libro, una página detrás de la otra. Pase la página. Que si pasó lo que pasó, ya pasó. Y lo más grande de la vida es que Dios no cuenta con las cosas que pasaron para manifestarse en gloria en lo que Él tiene ya proyectado para bendecirte. Palabra Viva, el nuevo segmento que estrenamos aquí en Ruta con el profesor y teólogo Magdiel Narváez. Magdiel, quiero agradecer este tiempo que tú comienzas a sacar con nosotros y vas a estar todos los jueves a esta hora de la mañana, siempre con una enseñanza de la poderosa palabra. Tú como oyente de Nueva Vida 97.7, ya sabes que te ofrecemos absolutamente un plato variado en la mañana. Temas, entretenimiento y enseñanza profunda de la palabra. Yo espero que realmente hayas aprovechado este banquete y que te haya hecho mucho bien. Magdiel, cualquier persona que quiera hacer contacto con tu ministerio, con todas las cosas que estás haciendo, ¿cómo te puede contactar? Sí, nos pueden llamar al 787-384-7300. Nos pueden conseguir a través de nuestra página de internet www.elgalileo.org. O nos puedes escribir un correo electrónico a elgalileopr@gmail.com. Estamos para servirte. Muchas gracias. Nosotros ahora hacemos una pausa, regresamos.